Hola, mi nombre es Ricardo Cuba. Convencer y emocionar en sostenibilidad es mi tarea. Hoy quiero que tú, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, tengas esta información y la pongas en marcha en tu empresa. ¡Empezamos! Los estándares GRI están en constante revisión y evolución. Por eso cada año se actualizan. Este proceso es comunicado al menos con un año de anticipación tanto a las empresas participantes como a los profesionales en elaboración de reportes. Desde el 1 de enero de 2022 se deja de usar el estándar GRI 306 Efluentes y Residuos 2016, entrando en vigor el estándar GRI 306 Residuos 2020. Sí, lo sé, el nombre confunde, pero nos acostumbraremos a él. La gran diferencia entre ambos estándares es el ingreso del concepto de recuperación a lo largo de la operación, no solamente en la operación, sino corriente arriba y corriente abajo, incluyendo los conceptos relacionados a circularidad. No existe una sola empresa en el mundo que no genere residuos. Una adecuada gestión de este tema impacta positivamente en los sistemas naturales, incluidos la tierra, el aire, el agua y los ecosistemas. Antes de empezar a trabajar el tema del nuevo estándar, o sea, ahorita que estamos grabando este video es enero del 2022, ya entró en vigencia nuestro nuevo estándar GRI 306, siempre hay que entender esto, ¿no? Que para cada tema material que se ha definido dentro de los reportes de sostenibilidad, GRI te dice que debe ir acompañado del enfoque de gestión. Es decir, no solamente debe ir la información cualitativa, es decir, el estándar temático cuantitativa, sino también la parte cualitativa, que es la explicación. ¿Por qué el tema es importante? ¿Por qué el tema tiene esos indicadores? Es decir, si tú ves que, para poner un ejemplo, si tú entregas información sobre la cantidad de trabajadores divididos por sexo, tú debes complementar esta información sobre cómo has gestionado ese tema material para la empresa en el periodo del reporte de sostenibilidad. Entonces, esto es muy importante porque, especialmente dentro del GRI 306, porque esta actualización ya no es solamente del estándar temático, mis queridos colegas, sino que también actualiza el enfoque de gestión. Y ustedes dirán, ¿pero cómo vamos a actualizar el enfoque de gestión? Ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, cuando nos acercamos al estándar GRI 306 sobre residuos, vemos que existen estos 5 contenidos temáticos. Si bien solamente existe un estándar sobre residuos, dentro del mismo existen contenidos temáticos. ¿Por qué es importante los contenidos temáticos? Ya lo mencionamos en un video anterior. Porque nos permite definir el alcance correcto de la información que vamos a brindar. En sentido práctico, si resulta relevante la gestión de residuos dentro de tu empresa, tú podrías elegir un indicador de un contenido temático de esta lista para poder comunicar adecuadamente. Eso respondería al requisito de un reporte esencial. Si tú tienes más información porque tu gestión de residuos es muy buena, podrías adicionarla como información complementaria, ¿no? No estás obligado a ella. O si ya tienes una práctica muy buena y puedes cumplir todos los requisitos, los cumples, pero ya estamos hablando de un reporte a nivel exhaustivo, los cuales no son comunes los reportes exhaustivos. Ahora, ¿qué ocurre? Esta actualización brinda nueva información sobre el enfoque de gestión en 3061 y 3062 y nuevos contenidos temáticos o contenidos que reemplazan a el anterior GRI 306, que es el 306, 3, 4 y 5. Mi recomendación es que vayan de la mano. Si vamos a hablar sobre el tema cualitativo, como lo vimos en la diapositiva anterior, el enfoque de gestión, se debe mejorar. Y el estándar, el contenido temático más sencillo es el 3061. Y también el contenido temático más sencillo al hablar del estándar temático es el 3063. ¿No? Que implica pues un nivel básico de compromiso y de transparencia frente a los grupos de interés. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a residuos? Los residuos es cualquier cosa que una persona, organización o empresa elimina, desea eliminar o esté obligada a eliminar.
eliminar obviamente de su operación, desaparecerlo, puede ser incinerarlo, disponerlo adecuadamente, enterrarlo, todo aquello que esté disponible para su eliminación. Ahora, vamos a ver que en este 306 siempre está el recurso de recuperar los residuos, porque el 306 del año 2020 se enfoca bastante en esas estrategias que tienen las empresas modernas para poder recuperar todo aquello que se puede recuperar. El 306 anterior no te brindaba esa flexibilidad. Esta sí te brinda, es una buena actualización porque te permite visibilizar todos los esfuerzos, y para las empresas que no tienen esas herramientas todavía dentro de su sistema de gestión ambiental, digamos, les proporciona nuevos inputs para poder implementarlos. Entonces, los residuos se pueden generar en distintas actividades de la organización. Puede estar en la fabricación de los productos que vende o los servicios que ofrece. Y hay aquí un nuevo término que también coloca este nuevo estándar, que es el tema de la cadena de valor, ¿no? Los residuos no solamente se generan en la operación, sino se generan en los proveedores que nos abastecen de productos y servicios y se extienden corriente abajo hacia otros grupos de interés, sobre todo los consumidores, con los cuales trasladamos ciertos residuos para el uso adecuado del producto o del servicio que estamos brindando, pero tienen que tener una cierta responsabilidad sobre lo que estamos generando. Entonces, esto es muy importante. Hagamos un zoom a 3061. ¿Qué nos dice 3061? Este nuevo estándar, ya lo nuevo. Ustedes quieren empezar con su reporte, ya no empiecen por los estándares viejos, empiecen por los estándares que están vigentes, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Primero que hay que describir. Recuerden que el 3061 habla sobre el enfoque de gestión, es decir, cómo tratamos el tema, ¿no? No solamente con qué política contamos, qué procedimiento tenemos o qué sistema de gestión está relacionado a el manejo de residuos, sino te pide que además describas cuáles son estos insumos, actividades o productos resultantes que son o podrían tener algún impacto significativo. Palabra clave aquí es significativo. ¿Qué es significativo dentro de los estándares GRI? No lo determina. Sin embargo, sí hay algunos precedentes dentro de los sistemas de gestión ambiental 14001 para determinar lo que es significativo o no. Para eso recurre tú a tu sistema de gestión ambiental para poder hacer esa definición. Cierro paréntesis. Muy bien. Entonces, aquí es importante decir o contarle al grupo de interés, al lector del reporte, cuáles son esas actividades, cuáles son esos productos que podrían dar lugar a impactos. Y también contarle al grupo de interés si estos impactos guardan relación con los residuos generados a partir de las actividades de la empresa o los residuos residuos que son generados a partir de las compras de productos en nuestra cadena de valor, lo que ellos denominan corriente arriba o corriente abajo en la cadena de valor. Entonces, acá hay unos mensajes muy importantes, mis queridos colegas. Primero, que estamos hablando de residuos del core, para ponerle una palabra, que están específicamente concentrados en lo que el negocio hace. ¿Qué tipo de residuos no entran acá? Por ejemplo, tu limpieza de playas, ¿no? Sales con voluntarios a limpiar playas, te traes 2 toneladas de residuos. Esos residuos no ingresan dentro del sistema de gestión porque no están relacionados a el producto o servicio que estás brindando. Compra de residuos para refábrica, ¿no? Estás comprando chatarra para hacer varillas, ese tipo de residuos tampoco entran. Y un tema muy importante es, dentro del cumplimiento legal, hay que acercarnos a la definición de residuos que tiene la normativa peruana o la normativa en los países donde ustedes me están viendo, ¿no? ¿A qué denomina la ley residuos? También es importante para acercarnos dentro del reporte de sostenibilidad. Ahora, puede ocurrir algunas situaciones, por ejemplo, que para construir el producto que te voy a vender a ti, consumidor, debo comprar ciertas partes que podrían tener materiales peligrosos. Entonces, los estoy portando, los estoy sumando a mi cadena de abastecimiento, pero tengo que comunicarte. Tengo que comunicarte y tengo que trasladarte la información de que esas compras que estoy haciendo
podrían traer material, han ingresado como material peligroso dentro de mi cadena de mi producción o de mi operación y podrían llegar pues también corriente abajo. Y lo mismo ocurre pues con, por ejemplo, los envases, ¿no? O la generación de residuos que son propios de la operación que trasladamos a otros grupos de interés corriente abajo, normalmente los consumidores o los usuarios, ¿no? Por ejemplo, si tú lo que produces son alimentos y esos alimentos vienen en empaques, los empaques es un residuo que tienes que, estás obligado pues, a transparentar según 306 el estándar GRI 306. Muy bien, y hasta aquí es los requisitos que nos pide 3061 y es momento de hacer un intermedio. Es momento de recordarte que te suscribas para más contenidos en sostenibilidad. Activa la campana y yo te avisaré cuando saque un nuevo video. ¿Qué más nos pide 3061 o nos recomienda 3061? Y esto es interesante porque es la primera vez que veo una actualización de este tipo, en la cual GRI recomienda a los que elaboran reportes que visualices esto. Qué importante y qué bonito, que te hagas una infografía para que la gente entienda cómo están ingresando los residuos, cómo están operando y cuáles son las salidas que tienen esos residuos. Entonces, este estándar te proporciona una imagen inicial, ¿no? Con tres grandes columnas, ¿no? La corriente arriba, que es la gestión de los proveedores, las actividades propias de la empresa y corriente abajo, que son los impactos que puedes tener en otros grupos de interés, sobre todo consumidores, como ya lo dije. ¿Qué vemos acá en esta imagen? Vemos, por ejemplo, que hay actividades que tienen algunas entradas con posibles impactos en los residuos que ingresan a la organización que está reportando, ¿no? Para entrar dentro de su proceso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice 3061 también? Que uno puede dividir esto, si son muchas actividades, por categorías de productos o servicios. Ejemplo, tú fabricas, tú eres una empresa que fabrica alimentos, pero al mismo tiempo, por cuestiones del negocio, también fabricas abono. Ok, podrías dividir ambas operaciones por tipo, por producto que estás ofreciendo, por grupo de productos que estás ofreciendo, dependiendo del mercado al que estás atendiendo, para que al lector le sea más sencillo entender qué actividades y qué entradas dentro del sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de residuos, estás teniendo, ¿no? Y obviamente esta comunicación, esta organización que está reportando, tiene salidas que se vinculan a nuevas actividades corriente abajo. Lo que está en círculo rojo es únicamente lo referido a 3061, que es decir, el alcance del enfoque de gestión, es decir, cómo tienes que narrar esta parte. Es importante que entendamos siempre que los mensajes tienen que ser claros, simples, para poder hacer una gestión adecuada. Bueno, luego vamos a 3063, que es el contenido temático ya más cuantitativo. En 3063, GRI te está pidiendo que hagas un pesaje total de los residuos generados. Ahora, un pesaje que tiene que estar desglosado en función de la composición de los residuos. Acá normalmente, y el propio GRI lo recomienda, es que lo hagas una división entre los residuos peligrosos y no peligrosos. Entonces, de esta manera puedes tener una comunicación hacia los grupos de interés sobre cuál es la cantidad total de estos tipos de residuos. Además, 3063 te dice que brindes información contextual necesaria para entender los datos. ¿Qué tipo de información se puede brindar acá? Por ejemplo, si las mediciones se las has hecho de manera directa, de manera una estimación estadística, de manera muestral, si es un tema que está dentro del sistema de gestión, si está dentro de un procedimiento, si son sistemas auditados, por ejemplo, también. Entonces, esto es importante porque le brinda más confianza al lector. Y nuevamente, GRI en 3063 te brinda información adicional que te dice, mira, haz un cuadro que diga lo siguiente: por categoría de residuos, peligroso, no peligroso, dame por favor el tonelaje en toneladas métricas. Entonces, esto es importante porque nos permite
nos permite visibilizar la gestión. Ahora, si ya tu empresa viene haciendo una gestión de residuos año tras año, acá es bonito y más orientador que podamos tener una comunicación al grupo de interés año tras año para ver el desempeño del año anterior, de hace 2 años, para ver cómo ha ido esta gestión. Acá también podrías utilizar otra categoría, las categorías que la ley te obliga, ya para no hacer un doble esfuerzo. Si hablamos, por ejemplo, de residuos eléctricos o electrónicos, si estamos hablando de residuos de otro tipo, dependiendo del sector en el que estés trabajando, van acá. Lo que busca GRI y lo que busca en general los sistemas de gestión es simplificar la documentación, no hacerla más compleja. Y una recomendación que yo siempre le doy a mis clientes es usemos el lenguaje de la empresa y simplifiquémoslo para que los grupos de interés lo puedan entender. Entonces, no crear nuevas complejidades, sino utilizar lo que ya la empresa viene haciendo o midiendo. El problema es cuando no lo hace, y ya esa es otra conversación. Y es una buena oportunidad para que se pueda gestionar este tema si resulta material en tu plan estratégico de sostenibilidad. Muy bien, hasta aquí. Gracias, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, por escucharme. Si necesitas mayor información o te gustaría implementar esta solución en tu empresa, ponte en contacto conmigo, suscríbete para más contenidos de sostenibilidad, activa la campana y te avisaré cuando saque un nuevo video. Me gustaría muchísimo saber qué otros temas te interesan para un próximo video, así que comenta. Nos vemos.